Bien, elegí un texto para compartir con ustedes, es en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, y es el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. En el capítulo 1, versículo 35, ustedes después pueden buscar y leer este pasaje. Yo lo elegí porque tiene un diálogo muy corto, pero con muchísimo sentido. Y justamente la frase con la que empieza es el título de esta charla. La primera frase, que son las primeras palabras de Jesús en primera persona en el Evangelio de San Juan, es justamente ¿qué buscan? Y esto es fruto de que San Juan el Bautista estaba reunido con dos de sus discípulos y les señala el paso de Jesús, los discípulos lo siguen, y Jesús, al ver que lo seguían, al ver que lo estaban siguiendo, se da vuelta y les hace esta pregunta: ¿qué buscan? Cuando sentimos nosotros un impulso de búsqueda, en toda búsqueda hay una necesidad en el ser humano. Por eso salimos a buscar, porque nos sentimos necesitados. El ser humano es un buscador justamente por eso, porque es un necesitado. Pero no es solo eso. Sería un reduccionismo imperdonable que dijéramos que el ser humano solo es un necesitado. Muchas veces se hace este reduccionismo y no es justo para la obra más grande de la creación de Dios, que justamente es la humanidad. Ante la necesidad, el ser humano se le despiertan todas sus potencias. Y este potencial del ser humano puede construir o destruir. Por eso es bueno hacer algunas distinciones que vamos a hacer esta noche, que yo quiero compartir con ustedes y que está basada en este pequeño diálogo inicial con estos primeros dos discípulos que siguen al Señor. El Señor les pregunta qué buscan, y los discípulos van a responder: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde permaneces? Son las distintas traducciones. Y el Señor va a contestar: vengan y verán. En estas tres frases que buscan, ¿dónde permaneces? ¿Dónde moras? Y vengan y verán, está la estructura de esto que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a ver rápidamente primero las tres dimensiones de las necesidades que provocan nuestra búsqueda. La primera necesidad, la más básica del ser humano, es la seguridad. La sentimos, digamos, en el vientre materno. Cuando se cumple el periodo de nuestro alumbramiento, el bebé siente la necesidad de pujar y salir justamente en búsqueda de una seguridad que ya no siente en el seno materno. Esta seguridad, mirada desde el plano biológico, digamos, es estas que nosotros definimos como la necesidad del alimento, del abrigo, del techo. Estas son necesidades básicas del ser humano. La satisfacción de estas necesidades se experimenta en el placer. El placer es justamente más epidérmico. Por eso es bueno que hagamos estas distinciones para que no confundamos las experiencias interiores que tenemos.
Porque a veces usamos las palabras en todos los planos y esto a la larga trae confusión. Y la confusión justamente nos provoca después necesidades innecesarias. La otra necesidad básica del ser humano es el encuentro. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde permaneces? Alfonso López Quintás señala que el proceso de desarrollo del ser humano en todas las dimensiones biológicas, psicológicas, espirituales, se realizan a través de diferentes y diversos modos de encuentro. Para que podamos descubrir a conciencia esta necesidad que se da en un plano fundamentalmente psicológico, por lo tanto, mucho más difícil de captar por su complejidad, es necesario que nosotros descubramos qué significa encontrarse. Para ello necesitamos diferenciar lugares físicos de ámbitos y también necesitamos distinguir objetos de ámbitos. Para distinguirlos, este filósofo español nos da un ejemplo y nos dice, una partitura es, desde el punto de vista de un objeto, es un fajo de papel, con las características que tiene todo objeto. Es medible, está circunscripto y ocupa un lugar, digamos. Y como objeto puede ser usado por cualquiera, hasta un bebé puede agarrar una partitura en sus manos y ser utilizada según el medio que querramos darle a este fajo de papel. Puede ser para el bebé para jugar, o lo rompe, o se puede usar en el fuego, etcétera, etcétera. Ahora, la partitura como expresión de una obra musical es una realidad diferente. Es una dimensión a la que llamamos ámbito. En estos ámbitos, en el caso de la partitura, se da un nudo de relaciones que está formada por el sujeto autor de la obra musical, por los intérpretes de esa obra musical y por los oyentes. Ahora, en este ámbito ya no puede la partitura ser usada por cualquiera. En este ámbito ya se necesita conocer el lenguaje, se necesita el conocimiento de los signos que me ayudan a interpretar, en este caso, la obra musical. Las interpretaciones, además, pueden darse al mismo tiempo en distintos lugares del mundo. Por eso, esto es un ámbito. Y hay una diferencia enorme entre ámbito y lugar. Y este es un aspecto que me gustaría que nosotros lo observáramos, porque en este tiempo que vivimos tan especial, nosotros hemos sido confinados a un lugar. Ese lugar es nuestra casa. Como casa es un lugar físico. Ahora, como ámbito es otra dimensión. Es hogar. Y en el hogar no se experimenta el confinamiento. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque el ámbito de hogar nos permite a nosotros vivir otra dimensión, más allá de un espacio físico determinado.
Este tipo de planos o realidades exigen otras actitudes de parte nuestra. Es decir, el ámbito nos exige el diálogo, el conocimiento del lenguaje, que genera justamente un encuentro, una colaboración mutua de respeto, de escucha, de interés, de crear algo juntos, de movernos, de interactuar, de imaginar, en fin, de compartir. En este plano se da otra dimensión de nuestras necesidades. En este plano existe la necesidad de amar y ser amado. Son las necesidades que tiene el ser humano de vincularse. Y no solo de vincularse en el sentido de dar cariño, recibir cariño, dar comprensión y recibirla, sentirse comprendido y comprender los procesos de los otros, sino también el espacio del reconocimiento de la propia dignidad humana. El ser reconocido como un ser humano, valorado como tal. En estos espacios es donde además se aprende y se enseña al ser humano a ser lo que es, una persona libre, con capacidad de tomar decisiones, de decidir qué va a hacer, qué va a construir, qué va a lograr en su vida, qué puede crear y cuáles son las metas que quiere conseguir. Es un espacio de aprendizaje, de desarrollo, no solamente biológico y psicológico, sino también espiritual. La satisfacción de alcanzar estas metas, estos logros, estos aprendizajes, producen en nosotros alegría, felicidad. Es decir, cuando nosotros alcanzamos esos logros que nos hemos propuesto, que hemos anhelado, tenemos esa satisfacción profunda que viene de adentro, que va más allá del placer. Bien, ahora, cuando el hombre más o menos va logrando estas cosas en su vida, algunas sí, otras no, pero en fin, llega un momento que ha alcanzado cierto estatus de seguridad en distintos ámbitos, ha logrado construir vínculos, ha logrado cierto espacio de desarrollo interior. Sin embargo, comienza de pronto a despertarse una necesidad difícil de interpretar. Se instala una inquietud que nos empuja a un cambio. El ser humano, cuando tiene asegurada una serie de cosas, comienza a quedarse en una zona de confort, pero no puede estar todo el tiempo en algo que le da seguridad y que lo conoce. Necesita del cambio, necesita nuevamente del asombro y sale a una búsqueda. Hay que tener cuidado con esta necesidad que se despierta en el interior, porque aquí la mayoría nos equivocamos en su interpretación. No logramos interpretar bien este susurro que viene desde lo más profundo del ser y que nos conduce a la tercera fase. Ven y verás. Esta respuesta de Jesús provoca en estos dos verbos, ven, un movimiento.
La búsqueda siempre supone, en primer lugar, un movimiento. Lo que tenemos que tener cuidado es de no interpretar que este cambio lo vamos a conseguir afuera. En realidad, este susurro del ser que despierta el Señor en nosotros es un cambio interior. Es un cambio que para salir de nuestras instalaciones, de los juicios que ya hemos acumulado, de nuestras creencias limitantes, de nuestros paradigmas que de alguna manera nos están cercenando el proceso de crecimiento, este movimiento lo provoca el Señor de adentro para que sigamos el camino del crecimiento interior. Este camino es un camino en donde, en primer lugar, necesitamos romper con viejas estructuras y viejos paradigmas. El mismo Señor dice, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Este cambio interior necesita una nueva mentalidad. San Pablo, de hecho, lo dice, renueven sus mentes. Y el mismo Jesús a Nicodemo, que es maestro de la ley, le dice, vas a necesitar nacer de nuevo, porque si no, no podrás ver. Y fíjense que esto es el juego de esta invitación de Jesús. Vengan y verán. Pero para poder ver, necesitamos hacer este movimiento interior de romper ciertas miradas que nos impiden las nuevas miradas. Los sentidos son un vehículo para el encuentro, pero pueden engañarnos. No basta solo percibir para que algo sea real. Es una afirmación ingenua creer que esto es así. El cerebro necesita darle sentido a lo que nosotros percibimos. Y esto va cargado de nuestras experiencias interiores y anteriores, que fueron positivas algunas y negativas otras, condicionando nuestra percepción. Pero el ser humano es capaz de verificar esto que ha percibido. Esto es lo que nosotros no debemos olvidar, que nosotros podemos constatar aquello que estamos percibiendo. Por eso es importantísimo cuando percibimos algo de alguien, preguntar y no suponer. Cuando nosotros nos cargamos de suposiciones, son percepciones nuestras, son miradas nuestras, pero que no está constatada con lo que el otro realmente me quiere decir o me está tratando de transmitir. Por eso, en primer lugar, para esto necesitamos ser humildes, para reconocer que nuestra mirada puede estar sesgada, que contiene una parte de verdad y otra de exageración, de suposición, de herida. En segundo lugar, el deseo auténtico y genuino por saber, por realmente conocer y también por saborear las cosas de la vida. Y eso se llama sabiduría. Y este es el camino que queremos comenzar. Este cambio, esta necesidad que se despierta en lo profundo del ser, no nace del ego, nace del mismo ser, de la originalidad del ser de cada uno. Y es la búsqueda del sentido de la propia existencia. Es la búsqueda del sentido de mi vida. Es la necesidad de contribuir, es la necesidad de trascender,
es la necesidad de crear algo para los otros, no solamente para mis necesidades. Es la necesidad de compartir, de abrirme a espacios más grandes. Y la satisfacción de esta necesidad es la plenitud. Veamos ahora el fruto de compartir el ámbito de Jesús de estos discípulos. Cuando este pasaje va más adelante y dice, ellos fueron, vieron y permanecieron con él aquel día, después, a continuación, uno de estos discípulos se encuentra con uno de sus hermanos y le dice, hemos encontrado, fíjense en el verbo, nos hemos encontrado con aquel que anunciaron los profetas. Esto es fruto de un encuentro. Y esto es lo que nos quiere mostrar a nosotros el Evangelio de San Juan. San Juan el Evangelista, más allá de querernos hablar de un acontecimiento histórico y de algo que le pasó a aquellos primeros discípulos, donde él mismo es probablemente el otro discípulo que relata este acontecimiento, él nos quiere dejar a nosotros señales para que nosotros también hagamos esta experiencia con el Señor. No solo nos está relatando algo que ocurrió en otro lugar, en otro momento histórico, sino que nos está dando señales para que nosotros podamos experimentar este ámbito. En estos lugares donde habitamos nosotros y en nuestro tiempo histórico, pero sí nos está dando las señales para que nosotros podamos abrirnos a esta experiencia de encuentro con el Señor en su palabra. Pero necesitamos un cambio para hacer esta experiencia de encuentro con el Señor. Para tener un auténtico encuentro con el Señor en su palabra, necesitamos conocer, como en la partitura, el lenguaje de la palabra. Es un lenguaje cargado de señales, es un lenguaje cargado de símbolos que si no los conocemos, no podemos ver, no podemos entrar, como le dice el Señor a Nicodemo, que es maestro de la ley. Él conoce la palabra. Sin embargo, no podrá ver si no rompe sus viejas estructuras. No se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Y un ejemplo de esta realidad que es nuestra, de la naturaleza humana, nos lo da el mismo Jesús, para que tengamos una pista de auténtico encuentro con Él. Más adelante, en otro texto bíblico, Jesús le va a hacer una pregunta a sus discípulos, una pregunta que nos va a hacer a nosotros también. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le dijeron la gente a ustedes? ¿Quién soy yo? Esto es clave. Esto es clave. Nosotros creemos que conocemos al Señor, a pesar de ser cristianos. Esto es interesantísimo. Fíjense, está en el proceso mismo de la formación de los discípulos. Y fíjense qué interesante la respuesta de los discípulos. Y dicen así, unos dicen que eres el Juan el Bautista. Otros dicen que sos Elías. Y otros Jeremías y otros profetas.
Sí, qué interesante cómo nosotros necesitamos para conocer a alguien, identificarlo con algo que nosotros ya conocemos o fruto de nuestra experiencia o fruto de aquello que nos fue transmitido. El tema es que estas miradas sesgadas de Jesús, que no son Jesús, que han contribuido también a la deformación del cristianismo, ha hecho que de pronto minimicemos la experiencia de Cristo en algunos detalles, como por ejemplo, Juan el Bautista es una asceta, se alimentaba de miel, de saltamontes, vestía pieles, andaba descalzo, vivía en el desierto, y a veces creemos que para vivir nuestro cristianismo tenemos que hacerlo de Juan el Bautista. Y en realidad esas son circunstancias de la vida, son aspectos de la vida. Es un aspecto interesante que merece nuestro respeto, el ascetar, merece nuestro respeto este mensaje, digamos, de ayuno. Pero es un aspecto, no podemos, digamos, minimizar la experiencia de Cristo en esto. Cuando se minimizó la experiencia de esto en Cristo, nació una corriente en la iglesia, el puritanismo, la corriente ascética excesiva en la iglesia, poniendo cargas pesadas en muchísima gente y terminando y haciendo que los hijos de Dios huyeran de la casa del Padre. Qué cuidado que tenemos que tener en esto. ¿Qué catequesis hemos dado? ¿En qué aspecto nosotros nos hemos sentido identificados y proyectamos en los demás? Este es un aspecto y que ha tenido una corriente muy fuerte en la iglesia y que le ha hecho un daño muy grande al verdadero mensaje de Cristo. No porque sea malo el ayuno, lo malo fue la totalización. Es más, nosotros necesitamos de este mensaje porque en realidad el Bautista, en su experiencia, tenía un mensaje de Dios para nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje? Preparar los caminos del Señor. Es la voz del desierto que prepara los caminos del Señor. Y fíjense que el verdadero sentido del ayuno es justamente un proceso de desintoxicación de aquellas cosas a las cuales nosotros estamos apegados o como adictivos. Entonces, justamente en la experiencia litúrgica de nuestra iglesia, hay un tiempo histórico en el que hacemos esto, que es Cuaresma justamente, en donde hacemos un proceso de tomar distancia de aquello que corremos el riesgo que nos posea en vez de nosotros poseerlo. Nosotros estamos llamados a ser hijos libres y nuestras relaciones e interacciones, no solo con las personas, sino con los objetos, con las cosas que usamos, tiene que ser desde la esencia misma del ser humano, el hijo libre. Si esto me maneja y esto me posee, esto ha pasado a ser mi amo y yo soy un jornalero o un esclavo. Por eso hay estos espacios para verificar de qué manera estoy yo
interactuando y manteniendo mi condición de hijo. La otra imagen, digamos, sesgada de Jesús es la de confundirlo con Elías. Elías es un profeta que realmente ama profundamente a Dios, pero cae en una actitud fanática y violenta y termina asesinando a los enemigos de Dios. Y frente a esta experiencia, va a tener, digamos, o sea, Dios va a permitir que Elías tenga una experiencia en donde va a tener una necesidad de aislamiento, de huida, de aislamiento, para que el Señor le pueda mostrar su verdadero rostro. El rostro del Señor no está en la violencia, está en la suave brisa, en la ternura. Cristo mismo hace poquito nos ha dicho: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad. Cristo no es debilidad. Es fortaleza para enfrentar y resolver de una manera tranquila, con paz interior, las situaciones que se presentan en la vida, sin violencia, sin atacar, sin invadir, sin dejar de respetar. La otra mirada sesgada que tenemos de Cristo en la iglesia, porque Elías también ha sido para muchos una idea equivocada dentro de la iglesia, las conocemos, las guerras santas, en fin, estas miradas fanáticas, incluso dentro de la iglesia es muy gracioso cómo unas comunidades pelean con las otras. Es decir, en vez de trabajar en conjunto, estamos llamados a una comunión. Todos somos discípulos. ¿Qué nos pasa? Nos pasa esto, lo de Elías. Nos pasa lo de San Juan, lo de Santiago, que son llamados por Cristo hijos del trueno, justamente. En un momento dado, fíjense cómo a veces nos ocurre esto, y a la iglesia le ha ocurrido, San Juan le dice: hemos visto que había unos que bautizaban en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no era uno de nosotros. Y Jesús le dijo: ¿y en nombre de quién bautizaba? Y en nombre tuyo, o sea, en nombre de Dios. ¿Y por qué se lo prohibieron? Qué interesante esto, ¿no? O sea, cómo el ser humano necesita controlar todo. Cómo somos nosotros, no aquellos. Cómo no, increíble cómo no sabemos interactuar. No sabemos enriquecernos unos con otros. Es decir, no sabemos crear ámbitos, espacios de encuentro. Cada uno quiere controlar al otro. Es muy gracioso porque a Pedro también le pasa. De hecho, Pedro quiere saber qué va a pasar con Juan y el Señor le dice: ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Tú ocúpate de lo tuyo. Yo me ocuparé de este. ¿A ti qué? Pero siempre estamos en esto, en estas rivalidades, en estas competencias. Peor, hubo un momento en que iban caminando, iban pasando por Samaria. Samaria estaba revolucionada, estaban atacando, estos son galileos, y ¿saben lo que le dice Juan? El dulce Juan, el amado, el discípulo amado. ¿Qué le dice al Señor? Señor, ¿quieres que envíe un rayo y los fusile? Ah, qué interesante. ¿Cuántas tentaciones tenemos en este sentido? ¿Qué le contesta Jesús? Tú no sabes de dónde te viene el poder que tienes. Ya Dios en el Antiguo Testamento nos dice: pongo ante ti bendición y maldición, vida y muerte.
tú eliges. O construyes o destruyes. La muerte, la maldición, la destrucción es daño y eso es pecado. No lo que muchas veces nosotros tenemos como idea de pecado. El pecado es igual a daño. Eso es pecado. Nosotros estamos llamados, por ser imagen de Dios, a la bendición, a la vida, a construir. La otra imagen es Jeremías, el justo sufriente. ¿Cuánta gente ha identificado el cristianismo con el sufrimiento? Oh, esos que alaban el dolor. Por Dios, ¿en qué momento perdimos el auténtico mensaje de la buena noticia? Cristo es el Salvador, es el que viene a reparar el dolor, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a poner de pie a los paralíticos. ¿En qué momento perdimos eso? Cristo es el reparador, es el que repara las sendas desviadas, los errores los corrige. Y nosotros estamos llamados a eso. Qué cosa increíble este mensaje de oscurantismo. No sé de qué es este mensaje. Realmente, el cristiano, si queda clavado en el Viernes Santo, pues no entendió nada. No entendió. No entendió cuál es el verdadero mensaje de la buena noticia. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El mensaje de Cristo es, en la vida, es cierto, hay dolor. Hay un Viernes Santo que nos tiene por el dolor clavados. Pero estamos llamados a enfrentar, a resolver, a resucitar. Fíjense que resolver, resucitar, ambas son con R, ¿ah? Que no es reencarnación, es resolución. Estamos llamados a encontrar la salida. Y Cristo, que camina con nosotros, nos va a dar la gracia. Pero nosotros tenemos las potencias para enfrentar y salir adelante. Estas imágenes parciales son realidades de nuestra humanidad. En la Biblia estamos pintados al óleo. Está toda la humanidad descrita, con nuestras luces y con nuestras sombras. Lo que importa es el mensaje que viene detrás. El mensaje que viene detrás de Elías, ¿ah? Que es un aprendizaje de que las reacciones no pueden ser violentas. El Señor se lo permite en una formación que después le va a hacer a Elías, como nos lo permite a nosotros, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que avanzar, crecer y pasar de las reacciones desproporcionadas. Incluso tenemos que pasar por el aprendizaje que nos trae Moisés del ojo por ojo, ¿ah? No la desproporción, sino la proporción al mismo estímulo, una reacción proporcionada, para después estar preparado a la desproporción de Cristo, que es un desarrollo de un crecimiento humano de altura, pero es crecimiento humano, o sea, está dentro de nuestra naturaleza la capacidad de la reacción de perdón. Por lo tanto, Cristo termina preguntándole a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la respuesta de esos discípulos es fundamental para nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, un Dios vivo, no muerto.
un Dios vivo. Tú eres el hijo de un Dios, del Dios vivo. Y esto nos lleva, ¿por qué Cristo les hace esa pregunta? El reconocimiento de la identidad de Cristo nos va a devolver nuestra propia identidad. Nosotros, Cristo nos vino a rescatar y a traernos la nueva alianza y a traernos este camino, revelándonos que nosotros no somos criaturas, como todas las criaturas de toda la creación de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y por lo tanto estamos llamados a comportarnos como hijos. Y el Hijo es libre. Puede que me confinen, pero soy libre. Yo decido libremente cómo voy a vivir esta experiencia, qué voy a sacar de ella, cómo la voy a capitalizar, cómo voy a usar esta experiencia para mi crecimiento personal y el de los míos. ¿Qué nos está mostrando Dios con esto? ¿Qué señales hay detrás de esta circunstancia y qué aprendizaje vamos a sacar? Esos son los hijos. El hijo no es jornalero, no es el hijo mayor que se quedó para la paga, no es el jornalero que está esperando el sueldo, trabajo por una paga. Ese no es el hijo. De hecho, el mismo padre se lo enseña. Pero hijo mío, si todo lo mío es tuyo, ¿cómo es que estás esperando el jornal? ¿Por qué me reclamas que no te di el cordero? Nunca me diste un cordero para compartir con mis amigos. Pues entonces no has sido hijo. Has sido jornalero que estaba esperando la paga. El hijo posee la herencia con el padre. Por eso al hijo pródigo, el padre le pone el anillo, ese lenguaje simbólico que es el que nosotros tenemos que descubrir para saber qué señales nos está dando Dios en su palabra. Esto significaba en tiempos de Jesús el símbolo del Hijo. Aquel que recibía el anillo era el Hijo. El Padre siempre nos devuelve la calidad de hijo. No somos jornaleros, no somos esclavos que esperan al atardecer la migaja de comida. Por favor, si hacemos obras de caridad, por favor, que no tratemos a los demás como esclavos, como jornaleros, que solo merecen comida, merecen ponerse de pie, merecen tener la dignidad de un sentido de existencia, merecen un encuentro donde en este encuentro puedan sentirse hijos y caminar libremente, nada más. Este ámbito que vos hablas de encuentro, este ámbito que se crea y que no es un lugar y que no tiene que ver con el tiempo, sino con descubrirse, conocerse, conocer el lenguaje, conocer las señales, y la Biblia como una posibilidad de ámbito. Y los cristianos no nos adueñamos de ese ámbito y nos cuesta un montón. En todo este espacio, digamos, este ámbito que es la Biblia, el Señor está presente en ella porque el Señor es la palabra, está encarnado en su palabra y por eso es viva. Ahora, es necesario aprender el lenguaje. La lección divina es el aprendizaje del lenguaje materno de Dios.
No es estudio bíblico, no es estudio de la palabra, es una forma de acercarnos a este ámbito e ir descubriendo poco a poco, por eso me tengo que vaciar de todos mis esquemas, de todos mis conocimientos, para entrar verdaderamente al encuentro y poder descubrir. Hay una forma, es necesario ir aprendiéndola como se aprende música, como se aprende a interpretar obras de arte como es la pintura, etcétera, etcétera. Es un lenguaje. Te hago una pregunta, a mí me gusta esta palabra que decís, la mansedumbre. Vivimos en tiempos medio complejos, cuestión política, sociedad, etcétera. ¿Cómo hace un cristiano para mantener esta mansedumbre frente al ataque de la famosa grieta o de la sociedad que está muy encrispada? ¿Cómo se hace para mantener eso, digamos? La mansedumbre es una conquista interior, ¿no? O sea, evidentemente, en primer lugar, es un fruto del Espíritu Santo. Yo tengo que pedirla. La persona que va construyendo ese espacio interior en donde empieza a crecer los frutos del Espíritu, como la paz interior, nos puede llevar a actitudes mansas. El manso es una persona que logra conservar todas las capacidades del ser humano. Cuando nosotros estamos ofuscados, cuando tenemos ira, cuando nos da mucha bronca, perdemos el 60% de nuestra capacidad para ver, para reflexionar, para buscar alternativas creadoras, para buscar salidas. Estamos ofuscados y lo único que queremos por instinto es sacar del medio lo que nos molesta. El manso es una persona que va a tomar una sana distancia, va a hacer una lectura lúcida de los acontecimientos y va a buscar los medios adecuados para ponerle límite al daño y buscar alternativas de construcción. Es muy importante trabajar esto y no se trabaja de la noche a la mañana. No se trabaja de la noche a la mañana. No se puede trabajar de la noche a la mañana. Pero sí podemos, caminando con el Señor, sí podemos pedirle este tipo de cosas. No tanto las cosas materiales, que esas las podemos lograr nosotros, pero sí los frutos del Espíritu. Esos me los puede dar el Señor y me los ha prometido. Y de hecho son míos, ya me los dio. Es decir, todo lo mío es tuyo. Eso está en nosotros. La mansedumbre está en lo profundo de mi corazón. La paz interior está allí, no la busquemos afuera. La bondad está ahí, ya nos ha sido dada. El tema es que nosotros tenemos que crear espacios como estos espacios. Esto es un espacio, es un ámbito de encuentro, donde al interactuar nos enriquecemos, vamos ayudando a que esto florezca, nos vamos ayudando en la oración, nos vamos ayudando a encontrarnos con el Señor. Lo primero que tenemos que hacer hoy es lo posible hoy. Y lo posible hoy para mí está en mi ámbito de influencia. Ahí tengo que empezar a construir el país que yo quiero para todos. En mi ámbito de influencia, primero mi hogar. Ahí comienza el proceso. Lo posible para cada uno va a depender de la circunstancia y del entorno y del cargo que cada uno tenga. El cargo es justamente el espacio, el ámbito donde yo puedo ejercer
con estos dones que Dios me ha dado, el construir un país con los valores que el Señor nos ha dejado, fundamentalmente defendiendo nuestra libertad de hijos y no convirtiendo la Argentina en una fábrica y nosotros en jornaleros. Más que todo quería ir por el lado de ser padres, de tener esta gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo en la conducción del camino hacia Dios, porque nos abocamos muchísimo a un montón de cosas para ir formando a nuestros hijos, pero no es solo la misa del domingo o alguna otra cosa, sino esa manera de poder heredarles la fe. Es algo, sinceramente, que siempre por lo que rezo mucho, pero cómo heredarles la fe, cómo manifestarles, cómo encender esa chispita, inclusive los dones del Espíritu Santo que cada uno trae y los que Él potencia, cómo intuir esos dones, ¿no? Más allá de lo que puede ser una madre, un padre, ¿qué más hay que uno pueda hacer por ellos para llevarlos a ese camino? Bueno, yo les voy a hablar desde mi experiencia. Nosotros tenemos justamente un matrimonio ecuménico. Mi esposo es ortodoxo de las iglesias orientales, yo soy católica, latina, y nuestra casa, nuestro ideal era la unidad en la diversidad. Lo más importante para nosotros fue construir desde la esencia. Si bien participamos en muchos rituales, no le dimos importancia en primer lugar a los rituales, que son formas de expresión, sino a la esencia misma de la experiencia de Dios en nuestro hogar. De un Dios Padre, un Dios que nos contiene, un Dios que nos ayuda, un estar enamorados de Cristo, un no hablar de Cristo, sino que vivir la experiencia del Señor. Y poderlos ayudar a ellos a abrirse a esos espacios de encuentro. Yo muchas veces decía, Dios mío, si le llegan a preguntar a mis hijas algo de religión, pasan ellas, y yo un papelón tremendo. Yo no les catequicé nunca, y ellas lo saben, nunca las catequicé, nunca, pero en mi casa el Señor estaba presente, de una manera existencial, no de una manera formal, no de una manera ritual, de una manera existencial. En primer lugar, Dios es experiencia, no es doctrina, no es rito. De hecho, Él mismo lo dice, ya me tienen cansado con su holocausto, ya no quiero saber más nada de eso. Lo que quiero es un corazón misericordioso. Yo hablo de lo que he vivido. He vivido procesos internos y le he permitido al Señor esos procesos internos, fuertes, pero lindísimos. Y es ahí cuando uno, al encontrarse con Él, se convierte en testigo sin necesidad de hablar mucho de Él, porque uno lo transpira, porque uno siempre transpira de aquello que está enamorado, ¿o no? Cristo es una persona, no es una doctrina, no es una catequesis, que tiene en su naturaleza ambas naturalezas, la humana y la divina, y por eso es la puerta el que abre a la trascendencia. Es la puerta que vincula la humanidad con la divinidad y genera esta comunión. Cristo esas señales las deja impresas en su palabra, pero en su palabra también estamos nosotros. Por eso cuando leemos decimos, todo lo que tengo de esto, ¿cuánto tengo de esto?
Porque justamente en la palabra, en este ámbito, es un ámbito de encuentro entre lo divino y lo humano. Eso es la palabra. Y eso es lo que hay que ir descubriendo. Cómo el Señor nos va revelando nuestra naturaleza humana y cómo se va revelando a nosotros, dándonos señales para que nuestra naturaleza humana se desarrolle y crezca y camine hacia la plenitud. Cuando hablabas recién de testimoniar la fe y generar los espacios, yo también creo que incluso las formas, que lo maravilloso es no quedarse encerrado en las formas, sino que sean los espacios de las misas, de las marchas, de los testimonios o de los mismos sacramentos, sean los resultados de esa vida de riqueza. O sea, una cosa está unida con la otra. Exacto, es expresión. Una cosa es expresión. Entonces esta cosa que uno se desvive porque nuestros hijos vayan a misa, para que se confiesen, para que hagan esto, para que hagan lo otro. En realidad me has dado la tecla con esto de que primero está la experiencia de Dios y el resto... Sí, ahí la clave es, ¿qué es la misa? Esa es la clave. Porque si la misa es un ritual obligatorio, porque si no yo quedo afuera y caigo en pecado, evidentemente le pifié en la esencia. O sea, nadie va a ir a sentir que la misa es una necesidad. No es una necesidad. La misa, me acuerdo un día que entré a casa y estaban mis hijas adolescentes con un montón de amigos y de pronto uno de los amigos me dice, María, ¿por qué tenemos obligación de ir a misa? Entonces, me acuerdo que en ese momento, era tan importante que Dios me iluminara, que no fuera yo la que contestara. Porque, bueno, estaban mis hijas, estaban un montón de amigos, y yo le dije, miren, no es obligación. Pero a ver, ¿cómo les explico esto? Si ustedes no comen, se van a debilitar. Al principio se van a debilitar. Van a adelgazar al principio, van a estar chochos, pero después se van a debilitar. Después se van a enfermar. Después van a volverse anoréxicos. Y ese camino los va a conducir a la muerte. Ese es un plano. El otro plano es el psicológico. Si ustedes no tienen estos encuentros entre amigos que comparten, que interactúan, que se enriquecen, que se reconocen, que se llaman por su nombre, esto da alegría y alimenta nuestra psiquis. Porque si nuestra psiquis no está alimentada, entra en una ansiedad impresionante. La ansiedad es el hambre de la psiquis. Y esa ansiedad, cuando no encuentra respuesta, empieza a nacer una impotencia. Ese es el otro síntoma. Cuando la impotencia se hace muy grande, empieza a despertarse una ira y una bronca impresionante. Es otro síntoma. Cuando la ira no puede resolver el adquirir el alimento de la psiquis, va a caer en la tristeza. Ese es el otro síntoma. Y de la tristeza va a pasar a la depresión. Y de la depresión a la depresión profunda. ¿Cuál fue el diagnóstico? Faltó alimento. Pues somos seres vivos, necesitados de alimento.
Pero no solo somos físico y psicoemocional, nosotros somos espíritu también. Y los domingos, en una casa de familia, en el campo, en el templo de la iglesia, donde sea, el ámbito de celebración, que no le dije el ámbito en aquel momento, en el domingo, el Señor ha preparado un banquete para nosotros. Es un banquete. La misa es un banquete, es una mesa servida. En ese banquete hay dos alimentos claves, fuertísimos para nuestro espíritu. Uno es la palabra, es el pan de la palabra, que alimenta y fortalece mi espíritu y lo hace fuerte para enfrentar situaciones difíciles. El otro es el pan eucarístico, donde me voy haciendo cada vez más hijo en el hijo. Estos dos alimentos son más difíciles de percibir para mí. ¿Por qué? Y porque forman parte de la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual me cuesta, porque no es palpable, no la puedo tocar, pero es una dimensión que existe. Entonces veamos los síntomas de la pérdida de esto en nuestra vida espiritual. O sea, ¿cuáles son los síntomas? Igual que los otros. De la carencia del alimento del espíritu, que hay tres alimentos fuertes. Tres. La palabra, el pan eucarístico y el amor. Son tres. El darse al otro, que llena el alma y hace crecer el espíritu. Estas tres cosas, el amor hacia el otro, es posible si también estoy alimentado por estos otros dos alimentos. ¿Qué pasa? Ustedes lo van a detectar cuando sientan que el espíritu de ustedes está débil. Primero, se cargan de miedos. Un buen día van a empezar a tener unos miedos que no saben bien de dónde vienen, porque falta fortaleza interior. Sospecha, intrigas, un espíritu competitivo malsano. Y luego, lentamente, empiezan a experimentar una falta de sentido en la vida. Las cosas que antes les gustaban, no les gustan más. Las cosas que eran importantes antes, ya dejaron de ser importantes. Y empieza a perder todo un sentido. La experiencia máxima de eso es un vacío interior que no hay forma de llenarlo. Ese es el hambre del espíritu. Y está a punto de apagarse. Por eso es necesario el alimento. La misa no es obligación. No es un pecado porque en sí yo no estoy haciendo un daño, pero sí es peligroso el autodaño. Y cuando yo me hago un autodaño, al no buscar los alimentos necesarios, de alguna manera sí entro en lo que sería pecado, que es igual a daño. Por eso realmente quisiera compartirles como cierre, anímense al encuentro con el Señor en su palabra, anímense a aprender su lenguaje,
a poder dialogar en intimidad con el Señor y que justamente el Señor viene a encender lo más excelente, la originalidad de nuestro ser, el ser de existencia. Así que los animo a eso, porque es una experiencia hermosa de camino espiritual, una experiencia que abre la alma, la ensancha, y a pesar de que después tenemos que vivir cosas difíciles y cosas con las cuales nos tenemos que enfrentar, no es lo mismo con un alma encerradita en un capuchón a un alma ensanchada con la grandeza que solamente el Señor nos puede dar.